Los hechos acerca del catolicismo romano. John Ankerberg y John Weldon. Un examen bíblico de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la Iglesia verdadera, establecida por Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Rev. Jonah O'Brien, The Faith of Millions, La Fe de Millones, p. 46. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, instrucciones del apóstol Pablo a Tito, Tito 2:2.1. Este libro se ha escrito con un doble propósito, a saber, 1, para que los cristianos no católicos entiendan mejor lo que el catolicismo romano cree y practica, y 2, para que los católicos romanos puedan examinar a su propia iglesia, en base a la enseñanza bíblica. Esto es necesario por el hecho de que, como señala acertadamente el apologista católico Karl Keating, en el libro titulado What Catholics Really Believe, Setting the Record Straight, lo que en verdad creen los católicos, poniendo en claro las cosas. 1992, p. 12, a los católicos se les exige que mantengan y que crean todas las doctrinas declaradas como pertenecientes a la Iglesia. Nadie puede negar que en la Iglesia Católica han ocurrido cambios considerables desde el Vaticano II, el mayor concilio católico que pretendía inaugurar el comienzo de una nueva era en la historia del catolicismo romano. Desde el Vaticano II la Iglesia Católica ha estimulado cada día más la lectura de la Biblia por parte de sus miembros y la aplicación de la misma a sus vidas. Tampoco constituye, ahora, un pecado grave asistir a iglesias que no sean católicas. Quizá el cambio más importante en el catolicismo ha sido el de permitir una nueva libertad para el evangelio bíblico mismo. El catolicismo romano moderno es loable también en otros aspectos. Por ejemplo, socialmente la Iglesia ha mantenido consistentemente un concepto elevado de la santidad de la vida y del matrimonio. En cuanto a la Biblia, han seguido defendiendo la infalibilidad de las Escrituras, al menos como doctrina oficial de la Iglesia. En lo referente a la teología, esta acepta el concepto ortodoxo de la Trinidad, de la deidad de Cristo y de la propiciación. Espiritualmente entiende bien la seriedad del pecado y las consecuencias del mismo en el juicio eterno. No obstante lo afirmado, con todo lo antes dicho no afirmaríamos que la Iglesia no tiene problemas. Quizá el asunto de mayor seriedad en el catolicismo romano sea el hecho de que no están dispuestos a aceptar la autoridad bíblica sola, como la que finalmente determina la doctrina y la práctica cristianas. Por ejemplo, por aceptar la tradición católica como un medio de revelación divina, aún las enseñanzas bíblicamente correctas en la Iglesia se impregnan de enseñanzas antibíblicas, las que consecuentemente hacen que se revisen, que se neutralicen o que se anulen estas verdades. Estamos de acuerdo con lo que dice el Dr. Martin Lloyd-Jones, al afirmar que en diversos aspectos, el problema no es tanto un asunto de negación de la verdad, sino una añadidura a la verdad, lo que eventualmente se convierte en un alejamiento de la misma. Esta situación verdaderamente desdichada es una ilustración del principio que Jesús mismo enseñó, que aún las sentidas tradiciones religiosas pueden convertirse en un medio que aleje a la gente de lo que es mejor para ellos. En cierta ocasión Jesús dijo lo siguiente a los principales religiosos de su época: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7:2.8. No obstante lo dicho, nadie puede negar que la Iglesia romana ha sido una de las influencias más poderosas en la historia de todas las civilizaciones. De modo que el catolicismo romano es una de las principales religiones del mundo, que tiene 800 millones de adherentes. Por el hecho de que su influencia en el mundo es enorme, es vital que se haga un examen bíblico de esta Iglesia. 1. ¿Cuál es la razón por la que el asunto de la revelación divina es de interés vital para todos los creyentes? Si Dios se ha revelado a la humanidad, ¿es posible saber dónde se encuentra tal revelación? ¿Podemos identificarla? Ningún asunto, en ninguna religión, es de mayor importancia para hombres y mujeres que tienen inclinaciones religiosas. El tema de qué es revelación divina es crucial por el hecho de que, sin la misma, se puede saber muy poco acerca de Dios, quién es Dios, qué nos ha comunicado o qué espera Él de nosotros. De modo que, el asunto de la autoridad divina está inseparablemente ligado al asunto de la revelación divina. Solo lo que proviene de Dios tiene autoridad divina. En otros términos, solo la revelación de Dios tiene poder intrínseco y verdadero para merecer obediencia. ¿Ha hablado Dios, entonces? Si lo ha hecho, ¿dónde ha hablado? Los protestantes han asegurado tradicionalmente que Dios ha hablado exclusivamente en los 39 libros del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo.
Solo estos libros tienen autoridad divina. En contraste con lo anterior, el catolicismo romano enseña que además de la Biblia protestante, hay otras 5 fuentes adicionales de autoridad divina. En primer lugar, hay libros adicionales que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos, conocidos entre los católicos con el nombre de los libros deuterocanónicos, mientras que entre los protestantes se los tiene como los apócrifos. Los católicos romanos tienen a estos libros como escrituras auténticas, por lo que los incluyen como parte de su Biblia. En segundo lugar, el catolicismo sostiene que hay autoridad divina en la tradición autorizada de la Iglesia Católica Romana, a la que también se le da el nombre de la palabra de Dios. En tercer lugar, se le concede autoridad divina, infalibilidad, al Papa, cuando éste habla oficialmente sobre asuntos de la fe y la moral. En cuarto lugar, cuando hablan o enseñan de acuerdo con el Papa y la tradición católica ortodoxa, a los obispos católicos se les considera infalibles y, por consiguiente, con autoridad divina. Finalmente, la interpretación oficial que hace la Iglesia Católica Romana sobre la Biblia, enseñanza católica, se considera que tiene garantía y autoridad divinas. En esencia, estas 4 fuentes se pueden resumir empleando la frase tradición católico romana. El protestantismo rechaza las anteriores fuentes de autoridad divina, por lo que las mismas se convierten en la división más importante entre las dos iglesias. Ni los protestantes ni los católicos pueden negar este asunto. No puede haber autoridad divina en la Biblia y además en diversas fuentes de supuesta revelación, si éstas niegan la Biblia. Dios no se contradice a sí mismo. 2 Corintios 1:2.17-20, Salmo 145 2.13, Gálatas 3:21, Hebreos 13:2.8, y no miente, Tito 1:2.2. Él no puede afirmar un grupo de enseñanzas en la Biblia para luego afirmar que están equivocadas, mediante otras formas de tradición revelada. Por tanto, los protestantes creen que si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, como también afirman los católicos, entonces todo aquello que contradiga a la enseñanza bíblica no puede en modo alguno provenir de Dios. En pocas palabras, este asunto es crítico por el hecho de que la tradición católica y la revelación bíblica no armonizan en lo que concierne a los asuntos de importancia vital, tal como los medios de salvación. A la larga, esto puede tener serias consecuencias personales, como ser la inseguridad de los verdaderos medios de salvación o el inconsciente rechazo de los mismos. Nadie puede negar que tanto los católicos devotos como los protestantes desean sinceramente hacer la voluntad de Dios. Desean saber qué le agrada a Dios con el fin de vivir según este conocimiento. Por eso es que el asunto de la autoridad bíblica es de crucial importancia. 2. ¿Por qué creen los protestantes que solo la Biblia tiene autoridad y es infalible? Como habremos de ver, la Biblia afirma o da por sentada su infalibilidad en todo su contenido. Mas es importante reconocer que la infalibilidad está íntimamente relacionada con la doctrina de la revelación, así como con la naturaleza de Dios mismo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la revelación de Dios mismo tuvo lugar mediante una forma concreta, a la que se denomina inspiración verbal y plenaria. Esto quiere decir que la inspiración divina de la Biblia tiene que ver con las mismas palabras de esta, Mateo 4:2.4, Romanos 3:2.2, y abarca cada parte de las Escrituras. Por esto es que la Biblia reclama lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. En segundo lugar, la Biblia revela que la naturaleza de Dios es santa, por lo tanto, Él no puede mentir. Si la inspiración divina abarca cada palabra de la Biblia, y a la misma en su totalidad, debe considerársela como infalible. Finalmente, la Biblia también revela que Dios es omnipotente o todopoderoso. Esto significa que Él fue capaz de proteger de todo error el proceso de inspiración, a pesar de que la revelación fue dada por mediación de hombres falibles. A la luz de todo lo antes dicho, debemos concluir que cualquier cosa que Dios habla es infalible, y por el hecho de que cada palabra de la Biblia es palabra misma de Dios, por tanto, está libre de error. De manera que para establecer a la Biblia como la única fuente de autoridad divina es necesario que demostremos que a. La Biblia declara ser la infalible palabra de Dios. B. Estas declaraciones tienen base suficiente, y C. Cualquier cosa que contradiga lo que enseña la Biblia no puede tener, lógicamente, autoridad divina. ¿Declara ser la Biblia la infalible palabra de Dios? 1. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, o de otro modo se trata de un fraude, por el hecho de que afirma reiteradamente su autoridad divina. Por ejemplo,
Isaías 42.8. La frase que dice, así dice el Señor, o expresiones similares se utilizan cerca de 2.800 veces, Jeremías 1:2.2, Éxodo 34 2.27, Deuteronomio 18:18, 1 Reyes 22:14, Isaías 8:2.19-20, Jeremías 36 2.28, Amós 1. La inspiración se afirma sobre casi el 70% del Antiguo Testamento, o 26 de los 39 libros. Además, las afirmaciones del Nuevo Testamento tocantes a la inspiración plenaria y verbal del Antiguo Testamento proporcionan pruebas adicionales. Vemos que el Nuevo Testamento afirma la autoridad, la autenticidad o ambas cosas, de más del 90% de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hebreos la frase Dios habló o frases por el estilo aparecen numerosas veces antes de citarse libros en concreto del Antiguo Testamento, tales como los Salmos, Hebreos 1:2.6-12, 4:2.7, Jeremías 8:2.8-12, 10:2.15-17, Ageo 12:26, Deuteronomio 13:2.5 y otros. De importancia particular son las palabras pronunciadas por Cristo, quien, como Dios encarnado, habla de manera infalible, Mateo 24:35, Juan 5:46, 7:16, 8:2.14-16,26,28, 12:2.48-50, 14:2.6, Filipenses 2:2.18, Tito 2:13, 2 Pedro 1:2.20-21, Juan 1:14. En Juan 17:17 Jesús dijo, tu palabra es verdad, y en Mateo 4:2.4 afirma, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ambos casos solo pudo haberse referido a las escrituras de los judíos, nuestro Antiguo Testamento protestante, ver Lucas 24:27. El mismo Jesús, por tanto, afirmó que el 100% del Antiguo Testamento es inspirado e infalible. 2. El Nuevo Testamento. Jesús mismo indicó en más de una ocasión que venía nueva revelación de Dios. Por ejemplo, Él le prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les traería a la memoria las cosas que Jesús les había enseñado. Juan 14:26, refiriéndose, de hecho, a los Evangelios. Mateo 24:25. Él también les prometió que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Juan 16:2.12-15, refiriéndose, claro está, al resto del Nuevo Testamento. De modo que no es sorprendente que, todos los escritores neotestamentarios declaran que sus escritos tienen autoridad divina. El efecto acumulativo de este autotestimonio constituye una confirmación arrolladora de que los escritores neotestamentarios reclaman la inspiración. Ciertamente el hecho de que los escritores neotestamentarios daban por sentado que sus escritos eran tan valederos como los veterotestamentarios, les dice mucho. Estos escritores eran judíos ortodoxos que creían que la palabra de Dios se limitaba al canon del Antiguo Testamento. Agregar lo que ellos escribían a las escrituras existentes y tenidas como tales en aquel tiempo era un terrible atrevimiento, a no ser que la inspiración fuera inequívoca. Sin embargo, el reconocimiento mismo de la inspiración no es tan sorprendente. El mismo hecho del advenimiento del Mesías profetizado desde antaño y el nuevo pacto, como en Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Unido a la encarnación y a la propiciación hecha por Dios mismo, Juan 1:14, Filipenses 2:2.19, de hecho exigían la existencia de determinadas escrituras, que explicaran y expusieran estos eventos, como ocurrió en el caso del proceder de Dios en el Antiguo Pacto, como por ejemplo lo vemos en Gálatas 3:2.8, Juan 16:2.12-15. Dios no tenía mejores candidatos para traer esta revelación que los mismos apóstoles de su propio Hijo, o aquellos a quienes Él aprobó para hacerlo. Y para añadir tal vez aún más credibilidad del antiguo escéptico y perseguidor de la Iglesia, el gran apóstol Pablo, fue comisionado por Dios para la cuarta parte de toda la nueva revelación. Podría creerse que Jesús creyó que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien inspiró el Nuevo Testamento, Juan 16:2.13-15, habría de prostituir sus propias palabras o inspirar el error. ¿Cómo podía enseñar el Dios encarnado la infalibilidad del divinamente inspirado Antiguo Testamento y no saber que la misma condición debía cumplirse en el caso del Nuevo Testamento, también inspirado divinamente?
Quizá uno de los motivos por los que Jesús nunca escribió nada fue porque él sabía que no era necesario, el Espíritu Santo habría de inspirar la palabra infalible. ¿De qué otra forma podría enseñar, o podríamos creer nosotros razonablemente, lo siguiente: mi palabra no pasará? Mateo 24:35. A pesar de lo dicho, ¿sería correcto llamarle santas a escrituras falibles? ¿Cómo puede ser divina la inspiración si deja lugar para la verdad y el error? ¿No es puramente humano y, como cualquier otro libro, verlo como a cualquier otro libro? Si respondemos que no por recurrir a su singular contenido teológico, ¿cómo podemos saber, a ciencia cierta, que su contenido es verdadero? Si la palabra de Dios es eterna, ¿cómo va a tener errores? ¿Qué quiso decir Dios cuando a su palabra la llamó santa, perfecta, verdadera, recta, buena, digna de confianza y pura? Sobre este asunto de la infalibilidad, el gran expositor, Carlos Spurgeon, afirmó lo siguiente: este libro no está manchado por error alguno, sino que es puro y no mezcla la verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió. Mas acusa a Dios de error, si te parece. Dile que su libro no es lo que debe ser. ¿Cómo sabemos que las declaraciones sobre la inspiración de la Biblia tienen respaldo? Existen numerosas líneas convergentes que son evidencia que indican con suficiente certeza que la Biblia es de hecho la única revelación de Dios para la humanidad. Por ejemplo, numerosas predicciones del futuro, las cuales se cumplen más adelante, se encuentran solo en la Biblia y solo tienen explicación en base a la inspiración divina. Sin embargo, el aspecto que deseamos recalcar es sencillamente la autoridad que le otorgó Jesucristo mismo. ¿Expresó Jesús en algún momento alguna duda en cuanto a las Escrituras? ¿Te advirtió a la Iglesia que el canon del Nuevo Testamento habría de estar incompleto o prostituido? Es un hecho histórico que Jesús se levantó de los muertos. Esto es algo que nadie ha podido hacer en toda la historia de la humanidad. Esto demuestra la verdad de sus declaraciones de que era Dios hecho hombre. Si así es, entonces Él es una autoridad infalible y como tal Él declara que el Antiguo Testamento es la palabra inspirada de Dios, el cual autenticó previamente al Nuevo Testamento, Mateo 24:35, Juan 14:26, e inspiró personalmente el último libro de este, Apocalipsis 1:2.13. De hecho, la fuerza del caso en favor de la infalibilidad solo puede verse mediante un estudio detallado de la confianza absoluta de Jesús en las Escrituras y del uso que hizo de las mismas. Para Jesús, lo que decía la Escritura lo decía Dios. Ni una sola vez dijo: esta Escritura está equivocada, para luego proceder a corregirla. Si Jesús era Dios, entonces su punto de vista en cuanto a las Escrituras era correcto. La Biblia es verdaderamente la palabra infalible y revelada de Dios. Si Dios no puede mentir, nunca cambia y se puede confiar en que jamás se contradice a sí mismo, entonces podemos llegar a una sola conclusión: cualquier cosa que niegue lo que Dios ha revelado en la Biblia no puede proceder de Dios. En ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que aceptemos algo que contradiga lo que Él ha dicho en otra parte de su palabra. Por todo lo anterior es que los protestantes sostienen lógicamente que nuestra lealtad espiritual es solo con Dios y con su palabra. Ser leales a las tradiciones de la Iglesia o a los hombres que reclaman tener autoridad divina, cosa que nunca fue establecida, es robarle a Dios el lugar que, por derecho, Él debe ocupar en nuestra vida. 3. ¿Cuáles son las distintas categorías del catolicismo romano moderno? Existen 9 categorías de personas católicas romanas en el mundo entero. Las diferencias entre las mismas a menudo no son claras, por el hecho de que se traslapan o se funden entre ellas. Los católicos individualmente no concuerdan obligatoriamente con estas denominaciones. No obstante, nos servirán como definiciones convenientes a los fines de la discusión. 1. Catolicismo nominal o social, el catolicismo romano de la mayoría no comprometida. Quizás los que nacieron o se casaron en la Iglesia, pero que tienen poco conocimiento de la teología católica y que son, en la práctica, católicos de nombre. 2. Catolicismo sincretista o ecléctico, el catolicismo romano que está mezclado, en distintos grados, con la religión pagana de la cultura en que existe o que ha sido absorbido por la misma, por ejemplo, como en México y Sudamérica. 3. Catolicismo tradicional u ortodoxo, la rama poderosa y conservadora y fuerte del catolicismo romano que se aferra a las doctrinas históricas de la Iglesia, tales como las que se reafirmaron en el Concilio de Trento en el siglo XVI. 4. Catolicismo moderado, el catolicismo romano del Vaticano II, el cual ni es completamente tradicional ni enteramente liberal. 5.
Catolicismo modernista y liberal, el catolicismo romano progresista, posterior al Vaticano II, que rechaza hasta cierto grado la doctrina tradicional. 6. Catolicismo cultural o étnico, el catolicismo que conservan frecuentemente los inmigrantes, quienes utilizan su religión para sentirse como parte de algo. Estiman que no ser católico romano es no pertenecer y perder su nacionalidad y sus raíces. 7. Catolicismo apóstata, el catolicismo romano que aglomera a los católicos aislados, retrógrados o apóstatas, quienes en su mayoría son indiferentes a la Iglesia católica oficial. 8. Catolicismo carismático, el catolicismo romano que busca el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, además de otros dones espirituales y señales de mayor espiritualidad católica. 9. Catolicismo evangélico, la rama de los antiguos católicos romanos que son auténticamente evangélicos y que han rechazado las enseñanzas antibíblicas de Roma. Estos a menudo optan por permanecer en la Iglesia católica con el fin de evangelizar a otros católicos. Los tradicionalistas son, sin duda, el sector más influyente de la Iglesia católica, porque mediante el Papa, los obispos y los sacerdotes ortodoxos ocupan el centro del poder del catolicismo. Los tradicionalistas creen que por ser obedientes a la Iglesia católica les son obedientes a Dios y a Cristo. Esto es así por el hecho de que se les ha enseñado que cualquier cosa que la Iglesia católica proclame como creencia y práctica ortodoxa mediante su tradición es, por definición, la voluntad de Dios. 4. Han cambiado, en la actualidad, las doctrinas fundamentales de la Iglesia católica romana. Con semejante variedad en la expresión católica moderna, mucha gente puede llegar a la conclusión de que las doctrinas de Roma han cambiado desde el Vaticano II, 1962-1965. A pesar de que es cierto que la Iglesia católica ha sufrido alteraciones significativas, no ha ocurrido ningún cambio doctrinal importante. Esto lo admiten tanto los católicos versados en doctrina como los que no son católicos. Por ejemplo, el apologista católico Karl Keating confesó lo siguiente: la Iglesia católica no cambió ninguna de sus doctrinas en Trento ni tampoco lo hizo en Vaticano II, y añade, no ha habido alteración alguna en las doctrinas básicas. La Iglesia católica sigue siendo la única Iglesia verdadera. Un consejo evangélico reciente sobre el catolicismo concluyó de manera parecida lo siguiente: hay muchas cosas que indican que Roma sigue siendo fundamentalmente la misma de siempre. En 1964 nada menos que el Papa Paulo VI afirmó que en verdad nada ha cambiado en la doctrina tradicional. Otro comentarista destacó lo que leemos a continuación: el catolicismo romano no cambia. En esencia es lo mismo que siempre ha sido. No obstante lo dicho, Roma no es todo lo que fue una vez en materia confesional. El Vaticano II llevó a cabo numerosos cambios no doctrinales, aunque sí eclesiásticos, como alteraciones significativas de la interpretación de la doctrina tradicional. Estas nuevas interpretaciones poseen tal elasticidad que tienen el efecto de permitir que, aquellos que lo quieran, efectúen cambios en la doctrina fundamental. Como afirma del teólogo protestante Millard J. Erickson, en su libro titulado Christian Theology, Teología Cristiana, es difícil examinar la teología católica, por el hecho de que una vez hubo una posición oficial y uniforme dentro del catolicismo romano tocante a la mayoría de los asuntos, mas en el presente solo parece existir una enorme diversidad. Las normas doctrinales oficiales siguen en pie, sin embargo en el presente son suplementadas y, en algunos casos, parece que algunas declaraciones posteriores hasta las contradicen. Entre estas afirmaciones posteriores se encuentran las conclusiones del Concilio Vaticano II y las opiniones publicadas por estudiosos católicos. Pero a pesar de los cambios efectuados en el Concilio Vaticano II, hace 30 años, es evidente que las doctrinas históricas de Roma, las cuales provienen de la autoridad de la enseñanza centralizada, siguen siendo las mismas. Un aspecto de importancia para los protestantes es la doctrina de la salvación. Presentaremos este asunto con una discusión sobre los sacramentos católicos. 5. ¿Qué son los sacramentos y cómo funcionan en la vida de un creyente católico? Los sacramentos del catolicismo incluyen actividades espirituales en particular en la que los creyentes participan, tales como el bautismo, la confirmación, la penitencia y la participación en la misa. Estas actividades las preside el sacerdote católico, quien actúa de mediador entre Dios y el hombre. Estas actividades especiales se celebran con el fin de repartir la gracia de Dios, en este caso, como una substancia espiritual o poder, y su favor. El séptuple sacramento del sistema de Roma se inició al parecer, por primera vez,
en el siglo XII. En el presente, toda la vida del católico romano, desde la cuna hasta la tumba y más allá de la tumba en el purgatorio, está condicionada por el acercamiento sacramental. De modo que la comprensión de los sacramentos es esencial para entender al catolicismo mismo. Mediante los sacramentos la gracia interna es el poder que se recibe en el interior del alma, el cual nos permite actuar de manera sobrenatural. Además, el don sobrenatural de Dios, infundido en la misma esencia del alma como hábito, es gracia habitual. Esta gracia también recibe el nombre de gracia santificadora o justificadora, porque está incluida en ambas. De modo que la verdadera diferencia entre el punto de vista protestante y el católico en cuanto a los sacramentos no reside en el número de los mismos 2 versus 7, sino en el significado y el propósito de los mismos. El protestantismo ve a sus sacramentos, el bautismo y la comunión, principalmente como símbolos y recordatorios de verdades teológicas vitales. En cambio, el catolicismo ve los sacramentos como capaces de cambiar interiormente a una persona, como una forma de fortalecimiento espiritual. En el protestantismo un sacramento subraya una promesa de Dios, en el catolicismo el sacramento infunde una gracia especial dentro del alma, con el fin de abastecer una necesidad concreta. Los sacramentos católicos son, por tanto, una señal externa de una gracia infundida. A continuación presentamos un resumen de los resultados de cada uno de los sacramentos. El bautismo, que no se repite, limpia el pecado original, quita otros pecados y el castigo de estos, provee nuevo nacimiento espiritual o regeneración, Juan 3:2.3, inicia el proceso de justificación y es necesario para la salvación. La confirmación, no se repite, otorga el Espíritu Santo en un sentido especial, lo cual conduce a un aumento de la gracia santificadora y a los dones del Espíritu Santo, como también de otros poderes espirituales. Es un sello con la Iglesia Católica. La penitencia quita la pena por los pecados cometidos después del bautismo y la confirmación. De esta forma los pecados mortales son remitidos y la justificación que se pierde por la comisión de estos pecados se restaura como un proceso continuo. La Santa Eucaristía es cuando Cristo vuelve a ser sacrificado y los beneficios del Calvario se aplican de continuo en el creyente. El matrimonio es la unión en la que se confiere gracia para permanecer en los lazos del matrimonio, según lo que dictan los requisitos de la Iglesia Católica. El ungimiento de los enfermos, antiguamente llamado la extrema unción, confiere gracia sobre los enfermos, los ancianos o los que están agonizando, y ayuda en el perdón de los pecados y a veces en la sanidad física del cuerpo. Las santas órdenes, no se repite, confieren gracia especial y poder espiritual sobre obispos, sacerdotes y diáconos para el liderazgo dentro de la Iglesia, como representantes de Cristo por toda la eternidad. El Concilio Católico de Trento, 1566-72, cuyos decretos siguen teniendo autoridad, declaró como anatema, divinamente maldito, a cualquiera que negara los 7 sacramentos de Roma. Si alguien dice que los sacramentos no fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, o que hay más o menos de 7 o que cualquiera de los 7 no es intrínseca y verdaderamente un sacramento, sea anatema. Además, dice, si alguien dice que los sacramentos no son necesarios para la salvación y que sin ellos los hombres obtienen de Dios por la fe solamente la gracia de la justificación, sea anatema. Por su parte, el Canon V dice, si alguien afirma que el bautismo es opcional, esto es, que no es necesario para la salvación, sea anatema. Lo que esto significa es que el catolicismo ofrece lo que se denomina como salvación sacerdotal, una salvación que se otorga mediante las funciones del sacerdocio de 1, la gracia de Dios, 2, fe y obras personales y 3, el sistema católico romano de los sacramentos. Por eso es que la Iglesia ha enseñado tradicionalmente que solo existe una Iglesia verdadera, Roma, y que los que no pertenecen a la misma no pueden ser salvos, por el hecho de que no participan ni de la Iglesia ni de los sacramentos, los cuales contribuyen a obtener la salvación. En las 2 preguntas que siguen veremos lo que la Biblia enseña tocante a la salvación, para luego compararlo de manera más detallada con el punto de vista católico referente a la salvación. 6. ¿Qué enseña la Biblia referente a la salvación? La Biblia enseña que la salvación es algo que se otorga gratuitamente a cualquier persona que no haga otra cosa que confiar genuinamente en Jesucristo para el perdón de pecados. De modo que la Biblia enseña que la salvación es por gracia mediante la fe solamente y no tiene nada que ver con los méritos personales o con obras de justicia. Sírvase leer los siguientes versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43, cursivas añadidas por el autor, traducción libre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:2.7, cursivas añadidas por el autor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:2.8-9, cursivas añadidas por el autor. Porque esto lo hizo Cristo, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27, cursivas añadidas por el autor. Sino por su propia sangre. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 9:12, 10:2.12-17, cursivas añadidas por el autor. Enseña alguno de los versículos anteriores que la salvación, o el perdón de los pecados, es el resultado de las buenas obras, o mediante los sacramentos religiosos, o por cualquier otro medio que tenga que ver con los méritos humanos. ¿Insinúan siquiera los versículos anteriores que la salvación se obtiene por ser bueno o por esfuerzo personal? No. La palabra de Dios enseña que la salvación completa ocurre solo por fe en lo que Cristo ya logró en la cruz hace más de 2000 años. Por el hecho de que la salvación es por gracia mediante la fe solamente, esto significa que una vez que una persona ha confiado en Cristo, entonces puede saber que sus pecados han sido perdonados, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Él perdonó todos nuestros pecados. Colosenses 2:13, itálica del autor. Cuando Cristo pagó por la pena divina completa por nuestros pecados, hace más de 2000 años, todos nuestros pecados pertenecían al futuro. Si la Biblia enseña que nuestros pecados han sido perdonados en el momento de depositar nuestra fe en Cristo, esto debe incluirlos a todos, aun los que pertenecen al futuro. Así que, pase lo que pase en la vida, ver Romanos 8:2.28-39, la persona que confía en Cristo solamente para obtener salvación irá al cielo al morir, por el hecho de que Dios mismo le hace ver a esa persona que es poseedora de una herencia incorruptible, incontaminada de inmarcesible, porque está reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1:2.4-5. La salvación que Dios ofrece está perfectamente asegurada precisamente por el hecho de que tiene que ver con un acto de la gracia de Dios y no depende en ningún modo de los méritos humanos o de las obras para su realización. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, cursivas añadidas por el autor. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47, cursivas añadidas por el autor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13, cursivas añadidas por el autor. Repetimos que estos versículos enseñan que la gente puede saber que ahora poseen vida eterna, solo por haber confiado en Jesús. Si una persona tiene vida eterna, esta no puede estar perdida, ¿no es cierto? Tampoco se puede obtener posteriormente, ¿verdad? Pero las escrituras anteriores no reflejan la enseñanza de la Iglesia Católica, la que afirma que la salvación es un proceso provisional que dura toda la vida y que se obtiene parcialmente por las buenas obras de una persona y por méritos personales. Bíblicamente hablando, la salvación completa en lo que concierne al perdón de todos los pecados y una relación correcta con Dios tienen lugar en un momento en el tiempo, cuando se recibe a Cristo como Salvador personal, aunque los resultados prácticos de la salvación, como la santificación progresiva o el crecimiento en santidad, obran a lo largo de toda una vida. De modo que, 1. La completa reconciliación con Dios. 2. La regeneración, tener vida espiritual ante Dios y el impartir de vida eterna. Y 3. Justificación, al creyente se le acredita toda la justicia de Cristo, ocurren todas en un instante, en el momento de la salvación. Además, estas obras son irrevocables por el hecho de que son dones de Dios, y Dios dice que Él jamás quita lo que ha dado. Romanos 11:29.
El catolicismo, por el contrario, enseña que tener una posición justa ante Dios es algo que no puede ocurrir completamente en esta vida, ni puede suceder en un momento específico. En vez de esto, se trata de un proceso y que se obtiene solo después de una vida de buenas obras y de méritos y, con toda probabilidad, de enorme sufrimiento personal en el purgatorio después de la muerte, con el fin de limpiar los residuos de pecado y perfeccionar judicialmente al creyente. En este tema está el contraste entre el punto de vista bíblico de la salvación y el católico romano no puede ser más claro. El material que aparece a continuación nos preparará para las próximas 3 preguntas: gracia, la Biblia, la disposición de Dios hacia los hombres mediante la cual expresa su misericordia y su amor, de modo que al creyente se le trata como si fuera inocente y perfectamente justo. El catolicismo, una substancia o poder que parte de Dios y que se coloca en el creyente mediante un sacramento, con el fin de capacitarlo para realizar obras meritorias y ganarse el derecho de entrar al cielo. La salvación, la Biblia, la recepción instantánea de una posición irrevocablemente justa delante de Dios, asegurada en el momento de la fe completamente por gracia. La salvación se otorga a aquellos a quienes la Biblia describe como impíos, pecadores, enemigos e hijos de ira. Romanos 5 2.6-10, Efesios 2 2.1, y, por tanto, a aquellos que de hecho no son justos. El catolicismo es el proceso de por vida mediante el cual Dios y los hombres colaboran para asegurar el perdón de pecados. Esto se logra solo después de la muerte, y la purificación de los pecados en el purgatorio, y descansa en la obtención personal por parte del hombre de la justicia objetiva ante Dios. De otro modo no hay salvación. Reconciliación, mediante propiciación, la Biblia, todos los pecados son perdonados en el momento de la salvación pasados, presentes y futuros, porque la muerte de Cristo satisfizo toda la ira de Dios contra el pecado, ver Colosenses 2:13. El catolicismo, los pecados son perdonados solo virtualmente, para poder librarse de los mismos es mediante un proceso de mediación hecho por la Iglesia y sus sacramentos, a lo largo de la vida del creyente. Regeneración, la Biblia, el impartimiento instantáneo de la vida eterna y el avivamiento del espíritu del hombre para Dios. El catolicismo, en parte, el proceso a lo largo de toda la vida de infundir gracia, poder espiritual, para poder hacer obras meritorias. Justificación, la Biblia, la declaración jurídica de la justicia de Cristo que se le atribuye al creyente en el momento de la fe, como acto que procede totalmente de la misericordia de Dios. El catolicismo, nuevo nacimiento espiritual y el largo proceso de santificación que comienza en el momento en que se realiza el sacramento del bautismo. 7. ¿Qué enseña la Iglesia Católica tocante a la salvación? Los papas católicos han enfatizado históricamente la creencia de que, como ha dicho Juan Pablo I, el hombre es justificado por obras y no por fe solamente. A pesar de los cambios que han tenido lugar en el catolicismo, la mayoría de los sacerdotes sigue siendo leal a Roma. Tal vez esto explica por qué, de acuerdo con uno de los sondeos más exhaustivos de los clérigos estadounidenses, más de las 3/4 partes de los sacerdotes católicos rechazan el criterio de que nuestra única esperanza para el cielo es por medio de la fe personal en Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos creen, por el contrario, que el cielo es una recompensa divina para aquellos que se lo ganan por su vida justa. La lealtad sacerdotal a Roma puede ser la explicación por lo cual el sondeo reveló, al concluir, que 4/5 partes de todos los sacerdotes rechazan a la Biblia como la primera fuente a la que acuden para dar respuesta a los interrogantes religiosos. En vez de esto ponen a prueba sus creencias religiosas por lo que dice la Iglesia. La mayoría de los sacerdotes católicos niegan la doctrina de la salvación porque como sacerdotes, leales al Papa, se les exige que rechacen la idea de que solo la Biblia tiene autoridad divina. Para ellos la autoridad divina está en la Iglesia Católica y en la tradición. Los sacerdotes, por tanto, se dirigen principalmente a la Iglesia en busca de respuestas para los interrogantes religiosos, por el hecho de que creen que solo la Iglesia es capaz de decidir qué es doctrina correcta, por medio de su interpretación de la Biblia. De modo que un estudio de la historia católica sacará a la luz que es la Iglesia, no la Biblia, la que ha desarrollado la doctrina católica a través de los años. Estas doctrinas son, en parte, sostenidas por la definición singular que Roma le da al vocabulario bíblico. Por ejemplo, los escritores católicos a menudo hablan de salvación por gracia o afirman enfáticamente que las buenas obras no pueden conseguir la salvación. Para esto citan pasajes de las Escrituras.
mas repetimos que estos tienen distinto significado que lo que quiere decir la Biblia. No hacen más que reiterar la posición del Concilio de Trento, que afirma que nadie puede hacer buenas obras o agradar a Dios sin que antes se le haya infundido la gracia santificadora. No obstante, y esto es clave, la teología católica enseña también que estas mismas obras que son inspiradas por la gracia, son, a fin de cuentas, las que ayudan a salvar a una persona. Es de vital importancia que nos demos cuenta que una vez que vocablos como fe, gracia, salvación, redención y justificación se interpretan mediante una teología católica más amplia, llegan a tal grado de alteración que pierden su significado bíblico. Por ejemplo, las palabras usadas en los cánones y del Concilio de Trento concernientes a la justificación parecerían completamente bíblicas. Sin embargo, si se analizan a la luz de la teología católica general, esos términos significan algo enteramente distinto a lo que la Biblia intenta comunicar. Karl Keang tiene toda la razón cuando señala lo siguiente: en muchos asuntos los fundamentalistas, cristianos conservadores, y los católicos están en desacuerdo porque definen los términos de manera distinta. Los católicos devotos no dudan sobre las enseñanzas de su Iglesia respecto a la definición de los términos bíblicos, por el hecho de que la Iglesia católica hace hincapié en que sobre el libro descansa la Iglesia. La Iglesia posee la autoridad final sobre la Biblia, por tanto, la interpretación que la Iglesia hace sobre los términos bíblicos es la autorizada. En definitiva, es la definición de términos bíblicos de la Iglesia, no la de la Biblia, la que prevalece. Por eso es que la enciclopedia papal confiesa acertadamente que mientras que los protestantes recurren a la Biblia con el fin de determinar si una doctrina es verdadera o no, esto es lo opuesto de lo que hacen los católicos tocante a las creencias. Tal como lo ven los católicos, hay que aceptar a Dios como Dios lo dice y no a como uno quiera. No le es dada a la persona juzgar el mensaje divino sino solo recibirlo. Por el hecho de que lo recibe de un órgano viviente y que enseña, no es necesario que se preocupe por el significado de la revelación, porque el magisterio siempre presente, oficio de la enseñanza, le puede comunicar exactamente lo que significa la doctrina. Nuevamente los católicos recurren a la Iglesia porque se les ha prometido que la Iglesia ejerce autoridad infalible en cuanto a la correcta interpretación de la Biblia. En otras palabras, el correcta interpretación puede, con plena confianza, aceptar cualquier cosa que la Iglesia enseñe, sin tener que preocuparse jamás de que la Iglesia pueda o no estar equivocada. Sin embargo, en su crítica definitiva del Concilio de Trento, concilio que se celebró con el fin de oponerse a la enseñanza protestante, el eminente teólogo luterano, Martin Chemnitz, 1522-1586, hizo ver acertadamente que los papas católicos y el oficio de enseñanza se habían reservado la prerrogativa de una interpretación prejuiciada de las Escrituras, formulada principalmente en base a la tradición católica. El producto fue una interpretación totalmente distinta, de modo que no debemos creer solo lo que nos dicen las Escrituras de manera sencilla, directa y clara, sino lo que ellos, mediante su poder y autoridad, interpretan para nosotros. Mediante esta estrategia ellos buscan escaparse de los pasajes más claros, de las Escrituras, concerniente a la fe justificadora, la intercesión de Cristo, etc. En marcado contraste con la Biblia, la doctrina católica de la salvación enseña o sugiere que el perdón de los pecados proviene no solo por la fe en Cristo, sino también mediante varios o todos, de los siguientes recursos: a. Los sacramentos, tales como el bautismo y la penitencia; b. La participación en la misa; c. La ayuda de la Virgen María de rezar el rosario; y el sufrimiento en el purgatorio después de la muerte. Por el hecho de que el verdadero mérito del hombre, conseguido mediante estos y otros medios, es el que, hasta cierto punto, obtiene la salvación, el catolicismo no puede negar lógicamente que enseña una forma de salvación por obras. Una breve exposición de los puntos anteriores pondrá de manifiesto lo antes dicho. En el libro titulado Fundamentals of Catholic Dogma, los dogmas católicos fundamentales, el Dr. Ludwig Ott hace la siguiente observación: los sacramentos son los medios señalados por Dios para la obtención de la salvación. Tres de los mismos son tan necesarios en la forma ordinaria de la salvación que sin su uso no se puede obtener la salvación: el bautismo, la penitencia, las santas órdenes, el bautismo. La Iglesia católica enseña que el bautismo quita el pecado original, la culpa real y todo el castigo como resultado del pecado. La Iglesia católica también enseña que el bautismo otorga 1. Justificación, 2. Nuevo nacimiento espiritual o regeneración y 3.
Santificación. El apologista católico llamado Karl Keating dice: la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la justificación viene mediante el sacramento del bautismo y que el bautismo es un acto justificador, así que la justificación que tiene lugar en el bautismo produce un verdadero cambio en el alma. 47. La Enciclopedia Católica continúa explicando la importancia del bautismo en el cuadro de la salvación, como sigue: los efectos de este sacramento son: 1. Nos limpia del pecado original. 2. Nos hace cristianos mediante la gracia por la participación en la muerte y la resurrección, preparando un programa inicial de vida. 3. Nos hace hijos de Dios a medida que la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. El Vaticano II declaró: el bautismo es una unión sacramental que conecta a todos los que han nacido de nuevo mediante el mismo. El bautismo, en sí mismo, es solo un comienzo. Pero, el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo, no obstante, es solo el comienzo de la justificación, por el hecho de que en la enseñanza católica las buenas obras subsiguientes aumentan la gracia, el poder espiritual, y colaboran en la perfección de la justificación. La penitencia. La penitencia es un acto en particular, o varios actos, que se consideran como satisfacción ofrecida a Dios como reparación por el pecado cometido. La penitencia puede incluir la mortificación, como el uso de una camisa irritante, hecha de pelo grueso de animal, la oración, un peregrinaje religioso a una ermita de Cristo o de María, o cierta cantidad de otras obras. Según la Enciclopedia Católica, Jesucristo mismo instituyó el sacramento de la penitencia para el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. De modo que en el sacramento de la penitencia, los fieles reciben de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él. Como ya hemos visto, el sacramento de la penitencia se ha diseñado con el fin de hacerle frente a los pecados cometidos después del bautismo. ¿Por qué? Porque la gracia que se recibe o se infunde en el bautismo se puede perder por completo por el pecado mortal. Al pecado mortal se le considera tal porque destruye la gracia de Dios dentro de la persona, lo que hace que la salvación sea nuevamente necesaria. De modo que un nuevo sacramento es necesario, la penitencia, con el fin de restaurar a una persona al estado de la gracia que había recibido en el bautismo. De hecho, sin la penitencia una persona no puede ser restaurada a la salvación. La penitencia tiene que ver con el concepto de la justificación, de tal manera que de hecho restaura el proceso de la justificación. En un sentido, por eso es que el Concilio de Trento habla del sacramento de la penitencia como el segundo punto de la justificación. Por medio de la penitencia el creyente católico romano, en parte, a un nivel humano, de hecho hace propiciación o satisfacción por sus propios pecados. Esto aparentemente indica que, en un sentido muy real, la muerte de Cristo, por sí sola, no fue suficiente para satisfacer la pena completa de esos pecados. La confesión sacerdotal es dictada por las órdenes santas. Aunque a menudo se pierde entre los fieles, la Iglesia Católica ha puesto bien en claro que en la confesión personal de los pecados el sacerdote no tiene autoridad intrínseca para perdonar pecados. Su única autoridad se deriva del hecho de que él es un representante de Cristo y de que Cristo está obrando a través de él. Así que, cuando un sacerdote afirma, "te absuelvo", no quiere decir que él por sí solo está absolviendo a la persona de sus pecados. Cristo lo hace a través de él. Sin embargo, se dice que la confesión sacerdotal es necesaria para la salvación. Además, por el hecho de que Cristo, personalmente, está obrando a través del sacerdote, a quien se lo puede llamar otro Cristo, su absolución es tan válida como hubiera sido hecha por el mismo Cristo. En los fundamentos del dogma católico leemos lo siguiente: la confesión es la autoacusación de los pecados hechos por el penitente, con el fin de obtener el perdón en virtud del poder de las llaves. La confesión sacramental de los pecados la manda Dios y es necesaria para la salvación. La misa. Aunque la Iglesia Católica asegura que la misa no resta en modo alguno a la propiciación de Cristo, ella cree, no obstante, que las bendiciones de la muerte de Cristo se aplican al creyente mediante la misma. Los católicos enseñan que en la misa, Cristo, en un sentido real, es sacrificado de nuevo. No se trata de una nueva crucifixión de Cristo, Él no vuelve a sufrir y a morir literalmente, pero se trata de mucho más que de un servicio recordatorio. Karl Keating, director de Respuestas Católicas, cita al Rev. John A. O'Brien cuando correctamente describe la misa. La misa es la renovación y la perpetuación del sacrificio de la cruz, en el sentido de que le ofrece a Dios nuevamente la víctima del Calvario y aplica los frutos de la muerte de Cristo en la cruz a las almas humanas individualmente.
por el hecho de que el fruto de la muerte de Cristo, de hecho, de aplica en la misa. Uno se da cuenta de por qué los católicos le conceden tanta importancia a esta práctica. El Catecismo Católico cita al Concilio de Trento como el que proporciona el punto de vista católico que sirve de patrón. Este sacrificio, de la misa, es verdaderamente propiciatorio. Mediante la misa obtenemos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Porque mediante esta oblación se aplaca su ira y él perdona las malas acciones y los pecados, aun los graves. Otra obra católica normativa afirma: en el sacrificio de la misa el sacrificio de Cristo en la cruz se hace actual, se celebra su recuerdo y se aplica su poder salvador. De modo que como sacrificio propiciatoria, el sacrificio de la misa efectúa la remisión de los pecados y el castigo por los mismos. María. El catolicismo enseña oficialmente que el papel de María en la salvación no resta en ningún modo del de Cristo. Sin embargo, la Iglesia Católica también enseña que María jugó un papel vital en el perdón de los pecados y en la salvación del mundo. En el Cristo del Vaticano II se nos dice que tanto las Escrituras como la tradición muestran el papel de la Madre del Salvador en la economía de la salvación, que ella colaboró libremente en la obra de la salvación humana mediante la fe y la obediencia y que, por tanto, la unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se hace manifiesta desde la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. El sacrificio de la misa no quita la culpa de los pecados de inmediato, como lo hacen los sacramentos del bautismo y la penitencia, sino a mediano plazo por el otorgamiento de la gracia del arrepentimiento. El Concilio de Trento enseña, propiciado por el ofrecimiento del sacrificio, la misa, Dios, mediante por otorgar la gracia y el don de la penitencia remite transgresiones y pecados, no importa cuán ofensivos hayan sido estos. Como señala la Enciclopedia Católica, María no estaba sujeta a la ley del sufrimiento y de la muerte, las cuales son penas del pecado de la naturaleza humana, aunque ella los conoció, pasó por los mismos y los soportó para nuestra salvación. Para más informes sobre el papel de María, ver pregunta 13. El Rosario. Según la tradición, el rosario le otorga poder espiritual al católico, como también numerosas bendiciones y gracias de Dios. El Papa Paulo V afirmó en su exhortación apostólica Marialis Cultus, 2 de febrero de 1974, que el rosario es la práctica piadosa que constituye el compendio de todo el Evangelio. Por eso enfatizó que al rosario debe considerárselo como una de las mejores y más eficaces oraciones, con el cual se invita a recitar a la familia cristiana. El rosario está compuesto tanto por oraciones mentales así como en alta voz. En la oración mental el participante medita sobre los misterios más importantes, eventos en particular, de la vida, la muerte y las glorias de Jesús y de María. La parte que se hace en voz alta tiene que ver con la recitación de 15 porciones del Ave María, que incluyen 15 virtudes principales que fueron practicadas por Jesús y por María. Un escritor católico escribe lo siguiente: el rosario, rezado mientras que se medita acerca de los misterios, produce los siguientes resultados: purifica nuestras almas y lava el pecado, nos da victoria sobre todos nuestros enemigos. Nos proporciona lo que hace falta para pagar a Dios todas nuestras deudas y también a nuestros semejantes y, finalmente, nos consigue toda clase de gracias del Todopoderoso. El purgatorio. El catolicismo cree que la penitencia se puede realizar mediante las buenas obras en esta vida o por medio del sufrimiento infernal en el purgatorio, después de la muerte. A los que están en el purgatorio se los llama la iglesia sufriente, los cuales han muerto en gracia y cuyas almas se están purificando en el purgatorio, de modo que el castigo temporal por el pecado se satisface en el fuego purificador del purgatorio, por soportar voluntariamente el castigo expiatorio propiciado por Dios. El sufrimiento en el purgatorio se justifica en base a lo siguiente: nadie puede entrar al cielo con ningún pecado o ninguna mancha. Cualquiera que sea algo menos que perfecto debe ser purificado antes de que se le dé la entrada al cielo, aunque en verdad las almas que están en el purgatorio no pueden brindar auténtica satisfacción por sus pecados. El hecho mismo de estar en el purgatorio y soportar el castigo, se supone que limpia a las personas de los residuos del pecado y le permite a la misma la entrada al cielo como una persona acabada de perfeccionar. De modo que en el purgatorio la persona paga por la pena de los pecados veniales o mortales, aunque la culpa de esos pecados haya sido perdonada mediante el sacramento de la penitencia. Las almas de aquellos que han muerto en el estado de gracia sufren por un tiempo una purificación que los prepara para entrar al cielo. El propósito del purgatorio es limpiarlo a uno de imperfecciones, de pecados veniales y de defectos,
y de quitar o deshacerse del castigo temporal que resulta de los pecados mortales que han sido perdonados en el sacramento de la penitencia. Se trata de un estado intermedio, en el que las almas que han partido pueden pagar por pecados no perdonados antes de recibir su recompensa final. Tal castigo sufrido en el purgatorio puede aliviarse por las ofrendas de los fieles vivos. Estas pueden tratarse de misas, oraciones, limosnas y otros actos de piedad y devoción. Acabamos de hacer un breve estudio de lo que enseña la Iglesia Católica tocante al perdón de pecados y 1. Los sacramentos, como el bautismo y la penitencia, 2. La misa, 3. La Virgen María, 4. El rosario y 5. El sufrimiento en el purgatorio. En cierta forma, el catolicismo enseña que todas estas prácticas quitan el pecado o la culpa que resulta de este. Mas la Biblia enseña que el perdón completo del pecado e incluso de su pena, ocurre solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y tiene su base en la completa suficiencia de su obra en la cruz, la cual fue propiciación completa. La enseñanza católica, no obstante, sugiere, al menos, que la muerte de Cristo fue en cierto sentido insuficiente en estos aspectos. Aunque los católicos puede ser que estén en desacuerdo con estas evaluaciones, parece que esta es la conclusión lógica de sus propias creencias y prácticas. El libro escrito por Karl Keating, titulado El catolicismo y el fundamentalismo, contiene la posición reconocida de los católicos en cuanto a la salvación. El libro se opone a la enseñanza bíblica de la salvación por gracia mediante la fe solamente. Él hace hincapié en que, en el catolicismo, tanto los hombres como las mujeres aprenden que ellos merecerán el cielo por sus buenas obras y por su justicia personal, pero que solo aceptar a Jesús como Salvador no resuelve nada. Para los católicos la salvación depende del estado del alma en el momento de la muerte. Cristo hizo su parte, ahora nosotros debemos colaborar y hacer la nuestra. Si hemos de atravesar las puertas celestiales, es necesario que estemos en la condición espiritual correcta. La Iglesia enseña que solo las almas que son buenas objetivamente y que agradan a Dios merecen el cielo. Y cuando estas almas son llenadas una vez de gracia santificadora, tal como lo ve el católico, cualquier persona puede obtener el cielo y cualquiera lo puede perder. Los santos aparentes pueden desechar la salvación en el último instante y acabar sin ventaja alguna sobre la persona que jamás hizo una buena obra en su vida. Todo depende de cómo uno llegue a la muerte. Este es el motivo por el que, sin lugar a dudas, la muerte es el acto más importante de la vida de una persona. Esto significa que, aceptar a Jesús no tiene nada que ver con convertir a un alma muerta espiritualmente en una viva, con gracia santificadora. El alma, que acepta a Jesús permanece igual, muerte. Los reformadores vieron la justificación como un acto meramente jurídico, mediante el cual Dios declara que el pecador merece el cielo. No nos sorprende que la Iglesia Católica entienda la justificación de manera distinta. La ve como una verdadera erradicación del pecado y como verdadera santificación y renovación. El alma se torna objetivamente agradable a los ojos de Dios, por lo que merece el cielo. Se merece el cielo porque ahora es de hecho buena. La Biblia enseña claramente que somos salvos por fe. Los reformadores estaban en lo cierto al decir esto y hasta aquí solo repitieron la continua enseñanza de la Iglesia. Donde ellos se equivocan es en decir que somos salvos por fe solamente. En My Ticket to Heaven, Mi pasaje al cielo, un folleto católico popular, con más de 3 millones de copias impresas, se le dice al lector que su pasaje al cielo consiste en las buenas obras y la abstinencia permanente de los pecados mortales, pp. 310. Ese folleto es denominado como un programa de salvación, y su objetivo es presentar la fe cristiana. Escrito por un sacerdote de 40 años, nunca menciona la fe personal en Jesucristo como la base de la salvación. Pero si la Biblia enseña que la salvación es completamente por gracia, entonces la salvación es por fe solamente. El añadirle obras meritorias significaría que la salvación es por fe y por obras. Y la Biblia indica claramente que los conceptos de la salvación por gracia y de la salvación por obras tienen que ver con principios opuestos. No se puede tener una salvación basada en un 75% en la gracia y 25% en las obras. Es una cosa completamente o la otra. De modo que la Escritura misma hace hincapié en lo siguiente: y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 1:2.6. 8. ¿Qué enseña la Biblia sobre la doctrina de la justificación? Este es, quizás, el tema más importante de este libro, por el hecho de que esta doctrina es de crucial importancia, ni ha sido más mal interpretada,
aun por los protestantes, que la doctrina bíblica de la justificación por fe solamente. La Biblia enseña que cualquier persona que crea, sencilla y verdaderamente, en Jesucristo como su Salvador personal del pecado, en ese momento es justificado irrevocable y eternamente. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios mediante el cual Él no solo perdona los pecados de los creyentes, sino que también los declara perfectamente justos, por medio de la imputación de la obediencia y la justicia de Cristo mismo sobre en ellos, mediante la fe. Puede ser provechoso que lo expliquemos de la siguiente forma: si un tío rico deposita $1.000.000 en la cuenta corriente de su joven sobrino, el dinero ahora le pertenece a su sobrino, a pesar de que el chico nunca ganó, ni trabajó para ganarlo y ni siquiera se lo merecía. En la justificación Dios deposita la justicia de Cristo en la cuenta del creyente, Él le acredita al cristiano la perfección moral de su propio Hijo. La justificación es, por tanto, un acto consumado de Dios y por el hecho de que lo realiza Dios en su totalidad, una vez y para siempre, no se trata de un proceso que abarca toda la vida, como en el caso de la santificación, crecimiento personal en santidad de vida. Los versículos siguientes ponen en claro que la justificación es, 1. La acreditación de la justicia en base a la fe de una persona, 2. Un acto consumado de Dios y 3. Algo que sucede completamente aparte de los méritos personales o de las buenas obras, mas al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4 2.5-6, cursivas añadidas por el autor. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3.28, cursivas añadidas por el autor. Ver también Filipenses 3 2.9. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5 2.1, cursivas añadidas por el autor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5 2.9, cursivas añadidas por el autor. Ver Romanos 9 2.30 10 2.4, 1 Corintios 6 11, Gálatas 2.16, 3 2.8 21, 24. Desafortunadamente, algunos católicos han malinterpretado la posición de los protestantes en este asunto y piensan que se trata solo de una simple aceptación de la doctrina, asumiendo que es lo que salva. También piensan que a los protestantes les importan poco las buenas obras y la santificación. Por el contrario, las Escrituras enseñan claramente que las buenas obras y la santificación son de crucial importancia. De hecho, es el mismo conocimiento de la gracia, en un sentido protestante, el que produce las buenas obras y el crecimiento en la vida de santidad. Ver Efesios 2 2.8-10, 1 Pedro 5 12, 2 Pedro 3 18, Colosenses 1 2.6, ver 2 23. Mas las buenas obras y la santificación no tienen nada que ver con nuestra justificación. Lo que significa la justificación para los protestantes es que los creyentes deben reclamar los méritos de Cristo delante del trono de Dios, en vez de sus propios méritos de Cristo delante del trono de Dios, en vez de sus propios méritos. Por esto es que los cristianos bíblicos aceptan el don de la justicia, Romanos 5:17, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, Filipenses 3 2.3. Justificación significa que un cristiano puede tener la seguridad de que, a los ojos de Dios, él ahora posee la perfecta santidad que hace falta para obtener la entrada al cielo. ¿Por qué? Si la muerte de Cristo perdonó todos los pecados y satisfizo completamente la pena divina debida a los mismos, y si Dios declara que los creyentes son completamente justos en base a la fe en Cristo, no hace falta nada más para que se les permita entrar al cielo. De modo que por la justificación, porque la justicia y los méritos de Cristo se le acreditan al creyente, en lo que a Dios se refiere, el cristiano ahora posee santidad perfecta en su vida y la tiene desde el momento en que tuvo fe salvadora. No le hacen falta los sacramentos, ni las indulgencias, ni el rosario o el purgatorio para entrar al cielo. Esto es lo que significa la doctrina bíblica de la justificación. 9. ¿Qué enseña la Iglesia Católica Romana en cuanto a la doctrina de la justificación? La Iglesia Católica jamás ha negado que la justificación es un acto de la gracia de Dios. Tal es así que los escritores católicos a menudo parecen ser completamente bíblicos, y esto es lo que lleva a la confusión. Por ejemplo, veamos la respuesta sencilla que se le dio a la siguiente pregunta: ¿cómo es justificado el pecador?
En el Catecismo Doctrinal de Stephen Keenan, esta pregunta es contestada así: es justificado gratuitamente por la pura misericordia de Dios, no por sus propios méritos o los de cualquier otro ser humano, sino exclusivamente por los méritos de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro único mediador de la redención, quien por sí solo, por su padecimiento y su muerte, nos ha reconciliado con el Padre. El problema no es que los católicos enseñan que la justificación ocurre por gracia. El asunto está en que la definición católica de la justificación y de la gracia es distinta a lo que enseña la Biblia. La Iglesia Católica enseña que la justificación es la infusión de gracia santificadora o habilidad sobrenatural que de hecho obra para ayudar a que una persona llegue a ser objetivamente justa y agradable a los ojos de Dios. Si se mantiene hasta la muerte esta gracia, entonces esto le permite a uno merecer la entrada al cielo, por el hecho de que vivió una vida justa. De hecho, uno merece el cielo, en parte porque la bondad de uno mismo se lo ha ganado. Esto explica por qué la base para la justificación en la teología católica no es la realidad de la justicia de Cristo, que se le imputa al creyente por la fe solamente. Más bien es el hecho de que, mediante los sacramentos, la justicia de Cristo se infunde en nuestro mismo ser, de manera que progresivamente nos hacernos cada vez más justos. Y en base a esto, en el hecho de que tenemos la justificación ahora mismo, somos declarados justos. Así que, en el catolicismo, la justificación ocurre primordialmente por medio de los sacramentos y no exclusivamente por la fe personal en Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia discute que por el hecho de que esta habilidad santificadora nadie la merece, se trata entonces de un don o regalo de la gracia de Dios. Mas todo lo anterior parece significar que Dios provee los medios por medio de los cuales las personas pueden colaborar en la obtención de su propia salvación. A fin de cuentas, lo que nos salva son las obras que hacemos después de la conversión que ha sido puesta en marcha por la gracia. Expliquemos lo antes dicho más ampliamente. En la teología católica la gracia infundida es un poder o gracia espiritual dado a los creyentes, el cual los capacita para realizar obras meritorias. Cuando los creyentes colaboran con esta gracia y la emplean correctamente, reciben el poder para ser ellos mismos tan justos. Si poseemos esta gracia, un poder o substancia, dentro de nosotros, podemos entonces, literalmente, ganarnos nuestro camino al cielo. ¿Cómo? Pues colaborando con la acostumbrada gracia que hay en nosotros para poder llegar a un estado de verdadera justicia. Solo en este punto es que somos declarados justos porque, de hecho, somos objetivamente justos. Por seguir colaborando con la gracia de Dios y por medio de la actuación meritoria del individuo, aumentamos de hecho nuestra gracia y nuestra justificación. Por el hecho de que el alma se hace buena y santa mediante la infusión de la gracia a medida que éstas aumentan a lo largo de la vida, la persona muere naturalmente en un estado de gracia. Luego entra en el purgatorio con el fin de pagar por la pena final, como consecuencia de sus pecados y para esperar su recompensa celestial. En un sentido muy real, entonces, la justificación católica es simplemente el reconocimiento del mérito humano o de la bondad. Tal vez sea conveniente en este punto hacer un repaso. En el catolicismo la justificación es una renovación interna y es también la capacitación del hombre, tanto para una regeneración como para una santificación. Esto viene como una infusión de la gracia de Dios y significa que el hombre mismo, en su propio ser, es hecho justo o agradable a Dios. La Enciclopedia Católica brinda la siguiente definición de la justificación: la justificación es, primordial y sencillamente, la posesión de gracia santificadora. Somos justificados por Cristo, y por las buenas obras. Según la enseñanza católica, la justificación es el acto de gracia de Dios por medio del cual una persona, en colaboración con Dios, se hace justa a sí misma. Otra forma de expresarlo es que la justificación es la obra de gracia dentro de un hombre, la cual colabora en hacerlo santo, tanto interna como exteriormente. La Biblia enseña que la justificación es un nuevo nacimiento. Se trata de una generación de una vida sobrenatural en un antiguo pecador, Juan 3:2.5, Tito 3:2.5, una renovación interior completa, Efesios 4:23, y una verdadera santificación, 1 Corintios 6:11. El alma misma se hace hermosa y santa. No se trata solo de un alma fea que está escondida detrás de una cubierta hermosa, una referencia del concepto protestante de la justicia imputada. Por el hecho de que es hermosa y santa puede ser recibida en el cielo, a donde no se le permite la entrada a nada inmundo. Pero desafortunadamente el catolicismo lo que ha hecho es confundir la justificación con la santificación y la regeneración.
El católico P. Gregory Stevens escribe lo siguiente: en la vida de gracia, en primer lugar, la justificación es una transformación real y profunda del hombre, regeneración, un don genuino de santificación dado a él. Mas esto es un error, puesto que la justificación, Romanos 3:2.28-4:2.6, Filipenses 3:2.9, la regeneración, Juan 3:2.67, 6:2.63, 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15, y la santificación, Efesios 2:10, 2 Pedro 3:18, son tres doctrinas bíblicas distintas. Confundirlas significa distorsionar la misma esencia de la salvación bíblica. La Biblia enseña que la justificación es la obra de gracia de Dios en Cristo, en la que el creyente es declarado justo. No es la obra de gracia de Dios en el hombre con el fin de hacerlo justo, lo cual es la santificación. Ver Romanos 10:2.14, 1 Corintios 1:30. Los datos provistos y la discusión en la nota al pie número 75 demuestran que el punto de vista católico de la justificación está equivocado. 10. ¿Están de acuerdo en el presente los protestantes y los católicos en cuanto a la doctrina de la justificación, o todavía están vigentes las enseñanzas del Consejo de Trento? En 1983 un grupo de teólogos luteranos y católicos hicieron el anuncio digno de publicarse en las noticias de que habían llegado a un acuerdo en cuanto al significado de la justificación. Aunque esta afirmación tan ampliamente diseminada llevó a mucha gente a creer que los católicos y los protestantes se habían puesto de acuerdo en lo tocante a esta doctrina, la verdad era muy distinta. En primer lugar, aunque haya o no eruditos católicos que acepten la doctrina bíblica de la justificación, no quiere decir que Roma la ha aceptado. En segundo lugar, los que estuvieron envueltos en el asunto no hicieron tal cosa. A pesar de que sus declaraciones parecían evangélicas, una lectura minuciosa del informe demuestra que lo que se sostenía era la doctrina católica tradicional de la justificación. Por ejemplo, el informe claramente equipara la justificación con la santificación. Mediante la justificación somos declarados y hechos justos. La justificación, por tanto, no es una ficción jurídica, una referencia al concepto protestante. Dios, al justificar, realiza lo que promete, Él perdona pecados y nos hace verdaderamente justos. Mas W. Robert Godfrey, profesor de historia en el Seminario Teológico de Westminster en California, hace con buen acierto la siguiente observación: el informe cede a los católicos romanos en cuanto a la doctrina de la justificación, y compromete demasiado aquello que es esencial para el Evangelio. De modo que el informe no unió a los católicos y a los luteranos en lo referente a la naturaleza de la justificación, simple y llanamente sostuvo el punto de vista católico. En esencia, los decretos hechos por el Concilio de Trento en cuanto a la justificación siguen siendo la teología normativa católico-romana. Estos decretos jamás se han modificado, ni alterado, ni se ha cedido sobre ellos por parte de Roma. Por esto es que Karl Keating sostiene que los criterios de Trento en cuanto a la justificación no solo son verdadera doctrina católica, sino que son también verdadera doctrina bíblica. La doctrina católica reiterada por el Concilio de Trento, 1566-1572, es primordialmente una respuesta a las herejías de la Reforma protestante. Una lectura cuidadosa de las 6 sesiones sobre la justificación demostrarán claramente que, a pesar de los reclamos católicos, sus declaraciones no solo no son bíblicas, sino que también son antibíblicas. Trento declaró que cualquiera que no acepte fiel y firmemente esta doctrina católica de la justificación, no puede ser justificado. De modo que, en la sección titulada Cánones tocantes a la justificación, leemos, por ejemplo, lo siguiente: Canon 9. Si alguien dice que el pecador es justificado por fe solamente, queriendo decir con esto que no se requiere nada más para colaborar con el fin de obtener la gracia de la justificación, que sea anatema, maldecido por Dios. No es de sorprenderse que Trento también haya decretado que las buenas obras aumentan nuestra justificación. Por ejemplo, en el Canon 24 leemos lo siguiente: si alguien dice que la justicia recibida, la justificación, no se conserva y no aumenta también ante Dios mediante las buenas obras, sino que esas obras son solo los frutos y las señales de la justificación obtenida, mas no la causa de su aumento, que sea anatema. Trento establece, quizás, la forma más sutil de justificación que se haya ideado jamás. Esta astucia puede ser la explicación del por qué algunos católicos estimulan activamente a los protestantes a que lean los decretos de Trento, para demostrar que el catolicismo no enseña una salvación por obras.
Opinamos que cada protestante debe leer estos decretos detenidamente y más tarde determinar por sí solo si el Evangelio de gracia ha sido o no desechado. Desafortunadamente, por el hecho de que la enseñanza católica romana niega que la justificación sea la declaración pasada y completa de Dios el juez, socava totalmente la seguridad de salvación de un creyente. Si justificar significa hacer justa a una persona, la persona queda a merced de su propia condición subjetiva como base para ser aceptado por Dios. Esto explica por qué la justificación católica fluctúa en la vida de un creyente. No es un acto consumado de Dios. Por el contrario, para mantenerla se basa en las obras dotadas de gracia de pecadores. De modo que casi no puede proporcionar ningún sentido de seguridad de la salvación. Por ejemplo, por el hecho de que la Iglesia Católica enseña que la justificación puede perderse por el pecado mortal, una persona solo puede saber que ha mantenido la justificación si está segura de que no ha cometido un pecado mortal. Pero en la enseñanza católica tal conocimiento en el mejor de los casos es problemático. El pecado mortal no siempre se define claramente, por lo que saber a ciencia cierta si se ha cometido tal pecado o no, no siempre es posible. Es claro, entonces, que los católicos y los protestantes no están de acuerdo en este asunto. 11. ¿En qué forma se acomoda el punto de vista católico romano de la autoridad y de la infalibilidad bíblica? Doctrinalmente hablando, la Iglesia Católica Romana ha enseñado tradicionalmente que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Los católicos siguen afirmando que tienen el más alto concepto de las Escrituras. El reverendo Jonah O'Brien, de la Universidad de Notre Dame, escribe lo siguiente: lejos de ser hostiles contra la Biblia, la Iglesia Católica es su madre auténtica. La llana realidad es que la Iglesia Católica ama la Biblia, la reverencia como la palabra inspirada de Dios, es leal a la misma y la obedece inteligentemente y mucho más que cualquier otro grupo religioso en el mundo, una lealtad sin paralelo en la historia. Mas esta posición se ajustó en el Vaticano II, el cual restringió la infalibilidad bíblica a una gama más reducida de enseñanza bíblica y también permitió más intromisión de la neoortodoxia. En efecto, la Iglesia en el presente se adhiere a una posición de infalibilidad limitada. Las Escrituras son infalibles, mas no en su totalidad. ¿Qué es y qué no es infalible exactamente lo debe decidir el lector, lo cual es un ejemplo del juicio Bao que la Iglesia dice rechazar? Sea lo que fuera, en la práctica, aún el concepto tradicional de la infalibilidad se ha acomodado por 1, la aceptación de los libros apócrifos por parte de la Iglesia, 2, la creencia en la tradición de la infalibilidad, y 3, el reclamo de que solo la Iglesia puede interpretar correctamente las Escrituras. 1. Los apócrifos socavan la infalibilidad. El catolicismo enseña que las Escrituras están compuestas por más que el canon que aceptaron los judíos, Jesús y la Iglesia de los primeros 4 siglos, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento. Le agrega nuevos trozos al libro de Esther y al de Daniel, más a otros 7 libros, escritos entre los 2 testamentos, Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Ben Sirá llamado también eclesiástico, Baruch y sabiduría. La Iglesia Católica denomina estos libros adicionales como los deuterocanónicos, aquellos que son canónicos o escriturales para los católicos, pero que jamás formaron parte de la Biblia judía. Los apócrifos socavan la doctrina de la infalibilidad por el hecho de que estos libros contienen errores históricos y de otra índole. De modo que, si a los apócrifos se los tiene por escritura, esto indica que hay errores en la palabra de Dios. Por esto es que ni los judíos, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la mayoría de los padres de la Iglesia primitiva jamás aceptaron los apócrifos como escritura. El erudito bíblico, Dr. René Pache, hace el siguiente comentario: salvo en el caso de determinada información histórica interesante, especialmente en Primera Macabeos, estos libros contienen leyendas absurdas y pláticas vacías, tanto como errores históricos, geográficos y cronológicos, además de doctrinas obviamente heréticas. En estos hasta se aconsejan actos inmorales. Judith 9:2.10,13, los errores de los apócrifos se señalan frecuentemente en obras de autoridad reconocida. Por ejemplo, Tobías contiene ciertos errores históricos y geográficos, tales como la suposición de que Sennacherib era el hijo de Salmaneser, 1:2.5, y no de Sargón 2, y que Nínive fue tomada por Nabucodonosor y por Asuero, 14:2.5, en vez de por Nabopolassar y por Yazares.
Judith no puede ser histórico de ninguna manera, por el hecho de que contiene errores indiscutibles. En 2 de Macabeos, hay numerosas discrepancias en asuntos cronológicos, históricos y numéricos, los cuales reflejan ignorancia o confusión. Durante 1500 años a ningún católico romano se le exigió que creyera que los apócrifos eran escritura, hasta que el Concilio de Trento lo convirtió en fatal decreto. Desafortunadamente, ese concilio adoptó su posición por motivos de conveniencia en vez de pruebas. De modo que fue sin tomar en cuenta las evidencias, ni a los antiguos papas y eruditos, ni a los padres de la Iglesia y el testimonio de Cristo y de los apóstoles que se tomó la decisión de incluir los libros apócrifos en las Escrituras. El Dr. Pache señala que uno de los motivos por los cuales Trento aceptó los apócrifos fue solo en respuesta a los argumentos de los reformadores, quienes procuraban defender el principio de sola escritura, que solamente la Biblia es la autoridad para el creyente. ¿Por qué, entonces, Roma adoptó una posición tan novedosa y atrevida? Porque, al ser confrontada por los reformadores, carecía de argumentos para justificar sus desviaciones antibíblicas. Declaró que los libros apócrifos apoyaban tales doctrinas como las oraciones por los muertos, 2 Macabeos 12:44, el sacrificio expiatorio, el que finalmente se convirtió en la misa, 2 Macabeos 12:2.39-46, dar limosnas con valor expiatorio, lo que también conduce a la liberación de la muerte, Tobías 12:2.9, 4:10, la invocación y la intercesión de los santos, 2 Macabeos 15:14, Baruch 3:2.4, la adoración de los ángeles, Tobías 12:12, el purgatorio, y la redención de las almas después de la muerte, 2 Macabeos 12:2.42,46. 2. La tradición católica socava la infalibilidad. Como se mencionó anteriormente, el catolicismo acepta la tradición sagrada como si ésta tuviera autoridad divina. El Vaticano I enfatizó que la escritura católica y la tradición formaban un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. Tanto la tradición sagrada como la Sagrada Escritura deben aceptarse y venerarse con el mismo sentido de lealtad y reverencia. Karl Keating piensa que el problema del fundamentalismo evangélico es que funciona en base al concepto equivocado de que la Escritura tiene la última palabra, y que la tradición no cuenta para nada. Por supuesto, bíblicamente, la tradición no es mala. Aún las Escrituras reconocen su utilidad, pero solo cuando está basada en la enseñanza apostólica, 2 Tesalonicenses 2:15, 3:2.6, o que no esté en conflicto con la Escritura misma. Cuando la tradición refleja las verdades de la Escritura no hay problema. Pero cuando niega y se opone a la palabra de Dios en la Biblia, entonces surge la dificultad. La tradición católica consta de una enorme cantidad de literatura, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los credos históricos, los escritos de los eruditos y líderes de la Iglesia, las leyes dadas por sínodos y concilios, decretos papales, etc. Hoy una de las funciones normales de la Iglesia católica es continuar puliendo la doctrina y la práctica. Varios problemas surgen por los reclamos de la Iglesia de que esta enorme cantidad de información es, en un sentido, necesaria para la salvación o que es infalible. En primer lugar, existe una dificultad insuperable para determinar autoritariamente lo que es tradición infalible. Como confiesa Keating, el mayor problema, sin duda alguna, radica en determinar en qué consiste la tradición auténtica. En segundo lugar, la enorme cantidad de información presenta un problema. Las bulas papales solamente, desde el 450 al 1850 abarcan más de 40 tomos. Esto ha conducido a dificultades casi insuperables para los teólogos católicos. En tercer lugar, los problemas que tienen que ver con la realidad de los errores, las autocontradicciones demostrables y aún las negaciones de enseñanzas bíblicas son inevitables. En cuarto lugar, la tradición contradictoria y las diferencias en la interpretación histórica de la tradición han invadido los reclamos de infalibilidad. Por ejemplo, hasta los papas han estado en desacuerdo en lo tocante a asuntos como la libertad religiosa, la validez de las bodas civiles, la autenticidad de la lectura de la Biblia, la orden de los jesuitas, los datos científicos de Galileo y sobre otros asuntos. En raras ocasiones los papas aún se han puesto del lado de las herejías, como lo hiciera el Papa Liberio, 352-366, cuando aceptó a los arrianos, quienes rechazaban la deidad de Cristo, Zosimus y los pelagios, Honorio y los monotelitas, o Virgilio y los monofisitas y nestorianos.
Finalmente, el testimonio mismo de la historia de la Iglesia demuestra repetidamente que cuando cualquier otra fuente de autoridad se coloca a la par de las Escrituras, ésta se convierte en una autoridad secundaria. Según Keating, los fundamentalistas dicen que la Biblia es la única regla de fe. Los católicos, sin embargo, afirman que la Biblia no es la única regla de fe y que no hay nada en la Biblia que indique que así habría de ser. Sin embargo, solo es necesario que leamos la historia de la Iglesia para descubrir que cuando otra fuente de autoridad se coloca a la par de la Escritura, esta, a la larga se relega al trasfondo. Si la tradición católica fuera, de hecho, infalible y sagrada, entonces no negaría la Escritura. Quizás esto explique el motivo por el cual muchas de las doctrinas antibíblicas de la Iglesia se agregaron en medio del debate y de la disensión entre los mismos católicos. Por ejemplo, en el Concilio de Trento no todos los participantes estimaban que fuera creíble que los apócrifos fueran escritura. Y en el Primer Concilio Vaticano no todos creían que al Papa debía considerárselo infalible. En los documentos del Vaticano II, en la categoría de revelación, aparece lo siguiente: la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea escrita o por boca de otros, tradición, se le ha entregado exclusivamente al oficio viviente y pedagógico de la Iglesia. Aquí vemos que la Iglesia Católica se autoadjudica el poder único para poder interpretar adecuadamente la Biblia católica y la tradición. El punto de vista protestante de los derechos de una persona de interpretar devotamente la Biblia, por medio del estudio diligente, 2 Timoteo 2:15, con la iluminación del Espíritu Santo, se rechaza, porque según ellos es falsa. Keating afirma que la comprensión que tienen los evangélicos de la Biblia como la única autoridad es irracional, por el hecho de que el individuo es el menos acertado de todos los intérpretes. Y él cree que la única forma en que podemos saber que la Biblia es verdaderamente inspirada es si la Iglesia infalible nos dice que lo es. Por supuesto, debemos formular la siguiente pregunta: ¿es verdaderamente infalible la Iglesia Católica? ¿Está libre de error su tradición? ¿Interpreta siempre la Biblia correctamente? Así lo afirma la misma. Por este motivo es que Keating y otros católicos hacen referencia a la Iglesia autoritaria e infalible y a la realidad de una Iglesia cuya enseñanza es infalible. Mas, ¿dónde están las pruebas? Es importante que en este punto entendamos lo que quiere decir la Iglesia Católica mediante el término infalible. La infalibilidad se define oficialmente como inmunidad del error, lo que excluye no solo la existencia de cualquier error sino incluso la imposibilidad de caer en ninguno. Esta infalibilidad no solo incluye al Papa en los asuntos de fe, metodología y moral, pero también a los obispos en la enseñanza y, por relación, la interpretación de los mismos. Mas el problema es que, como lo demuestra la historia, la Iglesia Católica Romana no ha sido infalible, a pesar de sus reclamos. Como lo señala el disidente católico, Hans Kung, los errores del oficio eclesiástico de la enseñanza en cada generación han sido cuantiosos e indiscutibles. Y aún así al oficio de la enseñanza le costaba trabajo admitir la comisión de estos errores, de manera franca y honesta. Consideremos un ejemplo moderno. La mayor parte de la literatura católica contiene el nihilo stat y el imprimatur, que son sellos de la Iglesia que designan autoridad. Se les define como una declaración de que a un libro o panfleto se le considera libre de errores doctrinales o morales. Sin embargo, la Enciclopedia Católica, la cual contiene estos sellos, enseña lo siguiente: 1. La salvación es por obras, y otros errores teológicos. 2. Los musulmanes adoran al Dios de la Biblia. 3. El libro de Daniel se escribió en el 165 a.C. 4. Los mormones creen en la Trinidad. 5. La infalibilidad papal es cierta. 6. La Iglesia Católica es la única Iglesia verdadera. La Enciclopedia Católica también incluye comentarios positivos de la meditación trascendental, de religión islámica y del método destructivo de crítica bíblica llamado crítica de forma. Tales enseñanzas indican que la Enciclopedia Católica no puede, en modo alguno, estar libre de error. Hay libros como el escrito por Karl Keating, titulado Catolicismo y Fundamentalismo, que procuran hacer una crítica del cristianismo evangélico desde la perspectiva del dogma católico, que tienen el siguiente problema en común: la doctrina católica precede a la exégesis. La Biblia se interpreta principalmente a la luz de la doctrina de la Iglesia y a la de sus propias enseñanzas. Cuando la Biblia contradice el dogma católico, entonces no se recurre a las Escrituras, puesto que, a fin de cuentas, estas no son la autoridad final,
Solo lo que la Iglesia interpreta y enseña constituye la autoridad final. El hecho de que papas infalibles han sostenido continuamente la doctrina católico-romana demuestra que lo que interpreta la Biblia es la doctrina católica, la cual se deriva de la tradición y no de los principios establecidos de exégesis. En otras palabras, mientras que la tradición tiene autoridad sobre las Escrituras, el oficio de la enseñanza de la Iglesia Católica tiene autoridad sobre la tradición, por el hecho de que ésta decide lo que es la tradición, y por consiguiente lo que es la Escritura también, así como la forma de interpretarlas a ambas correctamente. Por eso es que los católicos mantienen que la tradición es la que le da vida a la Escritura. Lo anterior también nos dice por qué, en un sentido verdadero, a la tradición de la Iglesia es considerada necesaria para la salvación. El magisterio de la Iglesia es poder que Cristo le otorga a la Iglesia junto con la infalibilidad, por medio del cual la Iglesia enseña con autoridad la verdad revelada de la Escritura y muestra la verdad de la tradición para la salvación. Desafortunadamente, Roma ha dejado a su Iglesia sin los medios divinamente otorgados para diferenciar la verdad del error, a saber, la autoridad infalible de las Escrituras exclusivamente. La Iglesia misma se convierte en la norma de verdad en cualquier cosa que enseñe o que haga, por lo que no existe mayor autoridad a la que debe sujetarse o norma por la que deba ser juzgada. Para concluir, por 1, agregarle los falibles apócrifos al canon; 2, aceptar la falible tradición como revelación divina; 3, aseverar que la correcta interpretación de la Escritura y la tradición radica solo en la Iglesia Católica; y 4, por asegurar su propia infalibilidad, la Iglesia Católica ha socavado eficazmente la infalibilidad y la autoridad de la Biblia. 12. ¿Es infalible el Papa? La Iglesia Católica enseña que cuando un Papa habla ex cátedra, desde su silla o con autoridad 132, es infalible en los asuntos de fe y moral. La infalibilidad papal se definió y se promulgó oficialmente el 18 de julio de 1870, en el Primer Concilio Vaticano. Lo que esto quiere decir es que durante 1870 años la Iglesia Católica no había enseñado oficialmente que el Papa fuera infalible. Aún dentro del mismo concilio hubo numerosas protestas y un gran número de católicos fieles lo rechazó también, por lo que recibieron el título de antiguos católicos. Admitimos que la mayor parte de las declaraciones papales no se hacen siguiendo estrictamente la definición de ex cátedra de 1870. Mas este no es el asunto. El asunto es que tales declaraciones sostienen, en lo general, la posición doctrinal del catolicismo. Un tratamiento exhaustivo del Vaticano I se puede encontrar en la obra escrita por Auguste Bernard, titulada ¿Cómo se hizo infalible el Papa? Hasler sirvió durante 5 años en el Secretariado del Vaticano para la Unidad Cristiana, oficina en la que se le permitió el acceso a los archivos del Vaticano. En estos descubrió documentos de crucial importancia sobre asuntos relacionados con el Concilio Trentino, los cuales jamás habían sido estudiados anteriormente. Como resultado de su investigación, este erudito católico concluyó lo siguiente: cada vez se hace más evidente, de hecho, que el dogma de la infalibilidad papal no tiene ningún fundamento, ni en la Biblia ni en la historia de la Iglesia, durante el primer milenio. Sí, por otra parte, el primer concilio vaticano no fue libre, entonces tampoco fue ecuménico. Y en este caso sus decretos no pueden sustentarse como válidos. De modo que el camino está limpio para hacer una revisión de este concilio y, a la vez, escapar de una situación que tanto histórica como teológicamente se hace cada día más indefendible. ¿Será esto demasiado pedir para la Iglesia? ¿Podrá ésta alguna vez admitir que el concilio se equivocó, que en 1870 el Vaticano tomó la decisión equivocada? La infalibilidad papal jamás ha sido una doctrina creíble. Como lo señala Carson en su estudio sobre el catolicismo contemporáneo, la doctrina de un papa y de una iglesia infalibles presupone sensatamente que la guía infalible debe, primeramente, ser reconocida sin lugar a dudas. En segundo lugar, que esta guía actuará con suficiente prontitud para discernir la verdad del error, y, en tercer lugar, que esta guía jamás podrá conducir a la iglesia al error. Mas en la historia de la Iglesia Católica no ha sido así. 13. ¿Cuál es el papel singular que juega María en el catolicismo romano? ¿Es bíblico ese papel? Hay importantes aspectos de la doctrina católica que están relacionados con la persona y la obra de María. Su singular relación con Dios se trata, por lo general, en las funciones de la Trinidad: 1 corredentora, 2 mediadora, y 3 reina del cielo. Como corredentora ella colabora con Cristo en la obra de salvar a los pecadores. Como mediadora ella, en la actualidad,
dispensa las bendiciones y la gracia de Dios a los espiritualmente necesitados. Como reina del cielo, ella reina providencialmente con Cristo, el Rey del cielo. A pesar de que los conceptos en la Iglesia romana varían, María ha sido comúnmente elevada por encima de todos los profetas, los apóstoles, los santos, los papas y aunque la misma Iglesia católica. Como dijo el Papa Paulo VI, el lugar que ella ocupa en la Iglesia es el más elevado y el más cercano a nosotros, después de Jesús. Con el honor de bendición dada por el Vaticano, la mariología está tan firmemente atrincherada como lo ha estado siempre. El Vaticano y declara, amonesta a todos los hijos de la Iglesia que el culto, especialmente el culto litúrgico, de la bendita Virgen se promueva ampliamente. Mas el concepto católico de María no es bíblico, por el contrario, es completamente tradicional. Algunas de las enseñanzas antibíblicas relacionadas con la María de la tradición católica incluyen lo siguiente: 1. La Inmaculada Concepción de María. Esta doctrina enseña que ella nació sin pecado original y estaba, por tanto, sin pecado a lo largo de toda su vida. 2. La perpetua virginidad de María. Este dogma afirma que ella no tuvo hijos después de Jesús. 3. La asunción corporal de María o su ascensión física al cielo. Esto enseña que, por el hecho de que ella no tenía pecado, María nunca pasó por la muerte física. En lugar de esto, ella ascendió físicamente a la presencia de Cristo. 4. El papel de María como corredentora y mediadora de todas las gracias. Esta doctrina sostiene que la obediencia y los sufrimientos de María fueron esenciales para asegurar la completa redención traída por Cristo. 5. El derecho que tiene María de que la veneren o la adoren. Esta enseñanza propone que, por el hecho del papel incomparable que ella tiene en la economía de la salvación, María es digna de especial adoración. El espacio solo nos permite hablar sobre estos dos últimos puntos. ¿Es María una salvadora en la Iglesia Católica Romana? La mariología se define como el estudio de la teología que trata sobre la vida, el papel y las virtudes de la bendita Madre de Dios, las cuales demuestran su posición como corredemptrix y mediatrix de todas las gracias. Así que, los papas católicos siempre han glorificado a María. El Papa León XIII afirmó en su encíclica de Rosario Octobrimense, 1891, lo siguiente: nadie puede acercarse a Cristo salvo por mediación de su madre. El Papa Pío X, 1903-1914, aseveró que María es la dispersadora de todos los dones, los cuales Jesús ha adquirido para nosotros por medio de su muerte y de su sangre. El Papa Pío XI, 1922-1939, dice, con Jesús, María ha redimido a la raza humana. La conclusión a que llegó el Papa Pío XII, 1939-1958, en su encíclica Mystic Corporis, 1943, fue que María ofreció a Cristo voluntariamente en el Gólgota, quien, libre de todo pecado, original o personal, y siempre muy unida íntimamente a su Hijo, lo ofreció en el Gólgota al Padre Eterno por todos los hijos de Adán. Por todo esto es que el Vaticano declara que, habiendo sido llevada al cielo, ella no puso a un lado este papel salvífico, mas por sus múltiples acciones de intercesión continuó obteniendo para nosotros los dones de la salvación eterna. Y, en la respuesta católica, Stravinskas afirma que uno no puede ignorar a esta mujer, porque si lo hace corre el riesgo de distorsionar el Evangelio. Aunque María no murió literalmente por el pecado del mundo, por haber dado a luz al Mesías y por haberle dado apoyo moral y otras cosas, a María se la puede ver como indirectamente ayudando a pagar por los pecados del mundo. Así que, de sus sufrimientos temporales en la tierra, la Enciclopedia Católica enseña que ella los soportó para nuestra salvación. Y añade, en el poder de la gracia de la redención merecido por Cristo, María, por haber entrado espiritualmente en el sacrificio del Hijo Divino por los hombres, hizo expiación por los pecados de los hombres y, de conjunta acción, mereció la aplicación de la gracia redentora de Cristo. De esta forma ella colabora en la redención subjetiva de la humanidad. ¿Se adora a María en la Iglesia Católica Romana? A pesar de que la teología católica procura trazar una línea entre la adoración que se da a Dios y la que se brinda a María, en la práctica estos, a menudo, no se pueden distinguir. Los términos que se emplean específicamente son latría, adoración que se da solamente a Dios; dulía, veneración que se ofrece a los santos; hiperdulía, veneración especial que se da a María.
Como afirma Carson, el desarrollo de la mariología ha estado acompañado por una tendencia siempre creciente de darle a María una adoración que, en mucha de la devoción popular, no se puede distinguir de la que se le ofrece a Dios solamente. Por ejemplo, cuando el católico promedio invoca la ayuda de María como una intercesora celestial todopoderosa, en interceder ante Jesús por ellos o perdonarle sus pecados, es difícil imaginar que en ese preciso momento están haciendo distinción entre la tía, Dalia y Hiperdulía. Puede ser que Roma niegue que María sea adorada como Dios, pero atribuirle poderes que tienen que ver con la omnisciencia y la omnipotencia, si ella va a escuchar, y a contestar, las oraciones de millones, esto es concederle aquello que solo le pertenece a Dios. Además, las oraciones mismas se pronuncian de tal forma que se hace difícil distinguirlas de aquellas que se elevan a Dios. El renombrado teólogo protestante, R.C. Sproul, afirma: yo opino, sin embargo, en lo que a la práctica se refiere, que puedo afirmar, sin temor de que jamás puedan demostrarme que estoy equivocado, que en la actualidad millones de católicos romanos en este mundo adoran a María, y al hacerlo creen que están haciendo lo que la Iglesia les ha ordenado. Repetimos que la Iglesia Católica declara oficialmente que su mariología no le resta a la adoración que se le debe a Cristo como Dios y mediador. Sin embargo, esto, de hecho, debe ponerse en tela de juicio. Tal como lo observara un concilio evangélico sobre el catolicismo, en efecto, muchos católicos romanos la colocan en el mismo plano que a las personas de la Trinidad. La María bíblica. La María de la enseñanza católica tiene poco que ver con la María del Nuevo Testamento. Dada la suprema importancia de María en la Iglesia Católica, es muy sorprendente el hecho de que su nombre ni siquiera se menciona en las epístolas del Nuevo Testamento. Con la excepción de Hechos 1:14, María no se menciona en ninguna otra parte fuera de los Evangelios. Y aún en los Evangelios su poder espiritual y su autoridad son casi inexistentes. Ni Jesucristo, ni Pablo, ni ningún otro escritor bíblico jamás le concedieron a María el lugar de devoción que le ha dado la Iglesia Católica durante el último milenio. Esto es más increíble aun cuando tomamos en cuenta que las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas concretamente para dar dirección espiritual a la Iglesia, y que tienen mucho que decir en cuanto a la doctrina y a la adoración. ¿Cómo es esto posible? Si María realiza las numerosas y vitales funciones espirituales que acabamos de discutir, ¿cómo puede estar ausente el nombre de María del mismo corazón de la enseñanza del Nuevo Testamento, precisamente en el sitio en que uno se imaginaría que ella debía ser más prominente? Hasta los católicos se ven obligados a confesar que no existe apoyo bíblico para estas doctrinas. Lucas relata un incidente interesante sobre la vida de Jesús. En efecto, la historia nos dice que, aparte de su papel como portadora y madre del Mesías, María no fue una persona singular ni especialmente bendecida. De hecho, en palabras de Jesús, por el contrario, observamos que aquellos que obedecen a Dios son más bienaventurados que si hubieran dado a luz a Jesús. Es casi como si Dios se estuviera dirigiendo al dogma católico. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Lucas 11:2.27-28. Jesús a menudo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, mas ni una sola vez, como lo hacen los católicos, habló de sí mismo como el Hijo de María. 14. ¿Y qué hay de los católicos evangélicos que aceptan a Roma como la autoridad? Existen muchas voces contemporáneas que procuran unir a los evangélicos y a los católicos como hermanos comunes de una fe común. Uno de los ejemplos más prominentes de lo anterior lo vemos en el texto titulado Católicos Evangélicos, escrito por Kate Fournier. Los católicos y los evangélicos puede ser que, de hecho, puedan trabajar juntos con el fin de promover los valores cristianos en la sociedad en general. Pero lo que nos molesta del libro de Fournier es el hecho de que se trata fundamentalmente de un estímulo para que los evangélicos regresen a la Iglesia Madre. A pesar de afirmar que él es un evangélico, el compromiso completo de Fournier es con Roma. Yo soy un católico romano, no por accidente ni por equivocación, sino por sentida convicción. Yo me he sujetado al oficio de enseñanza de la Iglesia y a su liderazgo. He echado mis raíces en el concepto católico/cristiano, que es sacramental y de encarnación. El problema es que la fe evangélico-católica de Fournier no es otra cosa que un catolicismo romano que él ha reclamado falsamente como si fuera evangélico. En una reseña del libro de Fournier, el teólogo E.
Calvin Beisner sabiamente escribe lo siguiente: a pesar de las buenas intenciones de Fournier con el fin de pasarlas por alto, las diferencias doctrinales, en favor de la unidad externa del cuerpo de Cristo, en verdad le hará un débil servicio, tanto a católicos como a evangélicos, si logra persuadirlos de que uno puede ser evangélico y católico en el correcto sentido de esas palabras. Esto no quiere decir que la Iglesia Católica no tiene verdaderos cristianos, existen, esperamos, millones de ellos. La verdadera pregunta, sin embargo, es una que tiene que ver con el compromiso con la verdad bíblica y la importancia del crecimiento espiritual basado en la misma. El asunto, por tanto, se convierte en el siguiente: ¿pueden los cristianos permanecer en la Iglesia Católica sin tergiversar su fe, su crecimiento espiritual, o ambas cosas a la vez? No podemos asegurar que Dios jamás permitirá que haya cristianos que permanezcan en la Iglesia Católica, con el fin de llevar a otros a la fe personal en Cristo. Sin embargo, para poder hacer lo anterior de manera efectiva, estos creyentes deben estar completamente informados en cuanto a estos asuntos, sopesándolos con cuidado, haciéndose el propósito de no participar en prácticas o aceptar doctrinas que no sean bíblicas. Además, esperaríamos que, para que la gran mayoría de los cristianos en la Iglesia Católica adquieran este discernimiento, podría ser necesario que se ausentaran por un largo tiempo de Roma. De modo que, estimamos, es prudente que los católicos que reciben a Cristo como Salvador personal busquen un lugar donde les sea posible recibir enseñanza bíblica y compañerismo cristiano que los anime a estar comprometidos con Cristo y con su palabra solamente. Una vez que estén bien cimentados en esas creencias, entonces se puede trazar un programa que les permita ministrar de cerca a los otros seguidores de Roma. En la actualidad hay demasiadas organizaciones cristianas y evangélicas que están aceptando al catolicismo romano como una religión totalmente cristiana. Quizás lo que hace falta es estudiar más de cerca el catolicismo, y con esto hacer un estudio más detenido del cristianismo neotestamentario. Unas palabras dirigidas a los católicos. Si usted ha seguido la lectura hasta este punto, queremos hacerle saber que estimamos su perseverancia y su integridad al examinar una crítica de la fe que usted tanto valora. Hemos escrito este librito porque estamos convencidos de que hay un asunto de vital importancia que todos los católicos necesitan analizar. Nos referimos al tema de su salvación personal. Los católicos, quizás más que nadie, creen que no es posible tener seguridad de la salvación en esta vida, salvo en raras ocasiones. A ustedes se les ha enseñado que la creencia en la seguridad de la salvación es conjeturar en cuanto a la misericordia de Dios y que el pecado mortal resulta en eterna separación de Dios, lo cual requiere penitencia para la restauración. Usted ha oído acerca de los peligros personales del triunfalismo, lo que se deriva de la seguridad de haber sido salvado, por lo que sustentar eso es un criterio peligroso. 161 Pero la seguridad de haber sido salvado es una doctrina bíblica, como lo demuestra 1 Juan 5:13. Usted sabe, también, que por el hecho de que el catolicismo enseña que un cristiano puede perder su salvación, esta religión argumenta que ni siquiera la fe o la conversión o la recepción del bautismo o la constancia a lo largo de la vida, pueden hacerle merecer a uno el derecho a la salvación y que todos estos deben ser solo tenidos como precursores para la obtención de la misma. Sin embargo, repetimos que esto no es enseñanza bíblica. Jesús mismo enseñó que la fe sí provee el derecho a la salvación, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser hijos de Dios. Juan 1:12, cursivas añadidas por el autor. La Biblia enseña claramente que solamente por la fe la gente puede saber que son salvos eternamente, por el hecho de que, en el momento en que han tenido fe salvadora, poseen vida eterna. Usted puede tener esto por confiar en Cristo, verdaderamente, para el perdón de sus pecados y por hacerlo hecho su Salvador personal. Si usted es católico y desea recibir a Cristo como Salvador personal suyo y como Señor de su vida, lo animamos a que haga la siguiente oración al Señor: Amante Dios, yo deseo tener una relación personal contigo, por medio de la muerte en la cruz de tu Hijo Jesús. A pesar de que he creído muchas cosas sobre Jesús, confieso que nunca lo he recibido verdaderamente y de manera personal como mi Salvador y Señor. Nunca me había dado cuenta de que la salvación era un regalo que tú me ofreces gratuitamente. Ahora recibo ese regalo y creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, por todos mis pecados. Creo que Él se levantó de entre los muertos. Y deseo que Él se convierta en mi Señor y Salvador, por lo que ahora lo invito a que entre en mi vida. Lo hago, Señor, en cuanto a todos los aspectos de mi vida, incluso de cualquier creencia personal o práctica que no sea bíblica.
Ayúdame a comprometerme a estudiar tu palabra y a crecer como cristiano, de manera que te traiga honra a ti, oh Dios. Dame la fortaleza para enfrentarme a los problemas o al rechazo, cuando se trate de estar firme ante los demás por ti. Si es tu voluntad y es necesario que yo abandone esta iglesia, dirígeme a una buena iglesia y a un buen compañerismo cristiano, para que yo pueda conocerte mejor y glorificarte más. Esto lo pido en el nombre de Jesús, confiando en que tú me guiarás. Amén.